Hola, y les voy a platicar muy rápido porque sugerí que pudiéramos leer en este círculo de lectura el libro de la selva. Primero yo no sabía que había tantas variantes de este libro. Cuando nos pusimos a identificar bien cuál es el que yo había leído y quería compartirles y que sugería que leyéramos, descubrí que este libro de las tierras vírgenes tenía varias versiones e incluso partes. Como muchos de ustedes o de algunos de nosotros, el primer acercamiento que tuve quizá con esta historia, con este relato, tiene que ver con pues lo que bastante popularizado se puede ver en películas y demás, ¿no? Eh, Me parece que es ya hablando en particular del libro de Kipling, me parece que es un relato interesante, entretenido. Me parece bastante, en principio, la lectura que hice yo fue una lectura quizá algo superficial, incluso hasta rápida, ¿no? Me gusta esta historia de cómo hacen parte de su manada los lobos a Mowgli, ¿no? A la rana, cómo los lobos incluyen a Mowgli en su manada. Eso me parece muy interesante, quizá en su momento, cuando leí por primera vez el libro de la selva, por esta búsqueda de pertenencia que tenemos algunos de nosotros en la búsqueda de la construcción de una manada que pueda estar ahí para nosotros. Y además, aunque puede resultar bastante romantizado, por así decirlo, el asunto de camaradería que llega a haber incluso entre diversas especies y en cómo algunas pequeñas frases ayudan también a que puedan apoyarse los unos a los otros. En ese sentido creo que también resulta para mí por lo menos un poco algo cercano, una analogía que encuentro con los desintegrados y desintegradas pues del mundo, ¿no? Y en el que un punto que puede parecer muy pequeño, que es el escuchar un programa de radio tan genial que hacen el Pirata y el Señor Lagartija, resulta en algo que nos une y que puede, decía en una pequeña analogía, parecerse a esta frase que utiliza Mowgli para que le ayuden unos u otros animales, ¿no? Creo que de alguna manera en el espacio en el que logramos intercambiar diálogo, en las diferentes grupos y redes sociales, plataformas en las que intercambiamos y dialogamos, de repente nos conocemos, nos llegamos a conocer en realidad, tener un contacto en vida real que pues mínimo o nulo en algunos casos, y aún así estamos ahí para echarnos la mano, estamos ahí para apoyarnos. Eso me resulta a mí sumamente grato, muy bonito. Creo que parte de este asunto de construir la manada es como esta manada súper chida que hemos ido haciendo las desintegradas y desintegrados del mundo. Y pues uno de esos pequeños grupos, pues este grupo de lectura, este club de lectura, a mí me parece, les decía, un libro que puede ser hasta cierto punto leído en una primera instancia superficial, quizá ameno, una especie de cuento, una especie de historia que se puede disfrutar y que de la cual a lo mejor también se pueden ir sacando algunas otras lecturas ya más profundas y análisis más complejos, quizás sobre las relaciones que existen entre unos y otros, entre la forma en que se visualizan a unos u otros personajes y si estos tienen alguna representación con el exterior, ¿no? Pues en primera instancia esto es por lo que yo sugerí que leyéramos el libro de la selva, el libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling. Me parece que es un texto interesante, entretenido en primera instancia y que puede además resultar, además grato, escuchar las interpretaciones que varios de nuestros compañeros del Club de Lectura Desintegrado pueden hacer a mayor profundidad con la gran capacidad de análisis que tienen. Pues un saludo para todos. Muchas gracias. Tres detallitos. Uno, los derechos
Hola a todos, soy Asiago y vengo a cumplir mi parte de explicar qué tienen que ver los Scouts con el libro Las Tierras Vírgenes de Kipling. Lo dejo en grabación porque probablemente no pueda estar. El movimiento Scout fue creado por un señor que se llamaba Lord Baden-Powell en 1907. Originalmente es un movimiento para niños entre 13 y 15 años y la intención es educarlos. ¿En qué? En ciudadanía, en crear buenos ciudadanos, definidos por Baden-Powell como una persona capaz de valerse por sí mismo y de ayudar a los demás. Eso es un ciudadano. Una persona capaz de valerse por sí mismo y de ayudar a los demás. Evidentemente estos niños entre 13 y 15 años empezaron a llevar a sus hermanitos a las actividades de los Scouts porque no tenían quien los cuidara, porque el niño quería ir, porque quería hacer lo que hacía el hermano mayor, etcétera. Pero terminaron asistiendo a las actividades de los Scouts y a Baden-Powell le preocupaba que las actividades que se hacían en lo que hoy día llamamos la tropa no fuera compatible con la edad de esos niños. Recordemos que fue creado para niños entre 13 y 15. Actualmente la tropa es para niños entre 11 y 15, 16, dependiendo del país. Pero niños de 7, de 8, 9 años, ¿qué hacer con ellos? Afortunadamente la hermana de Baden-Powell diseñó una cosa que se llama el lobatismo. En los Scouts, cada una de estas ramas, la tropa por ejemplo, tiene todo un marco simbólico, un ambiente de referencia que el muchacho utiliza en su aprendizaje. En el caso de la tropa es la aventura fantástica. Para los niños menores de 11 años, Baden-Powell buscaba un ambiente de referencia que fuera más fácil de asimilar. Ahí sale la idea de utilizar el libro de las Tierras Vírgenes o libro de la selva de Kipling. Kipling era amigo de Baden-Powell, amigo personal. Baden-Powell se dio cuenta que en este libro se tratan conceptos que no son fáciles de enseñar a un niño, se tratan de una forma sencilla. No es lo mismo hablarle a un niño de 7 años de anarquía, de desorden, de caos, que contarle la historia de los Vanderlog. Entonces Baden-Powell utilizó este libro, el libro de las Tierras Vírgenes, en concreto la primera parte, toda la historia de Mowgli, que en el libro se cuenta como 3 o 4 historias separadas en momentos diferentes de su vida, pero que va desde que es adoptado por la manada de lobos hasta que se va a vivir con los hombres. Eso lo adaptó él a los Scouts para poderle enseñar estos conceptos que están muy bien reflejados como características de la personalidad de los animales en el libro de las Tierras Vírgenes, podérselos transmitir a los niños de una forma que lo entendieran fácilmente. Por eso el grupo de niños de 7 a 11 años se llama manada de lobatos. Por eso el líder se llama Akela. No es de extrañar que el resto de adultos que acompañan a la manada sean Balú, el que más juega con los niños, Bagheera, el que enseña las normas. No es extraño que ellos se reúnan haciendo una fila de K, a que tengan la danza de la flor roja, la danza de K, que a los otros adultos que no forman parte de su manada los llamen viejos lobos, que a los otros muchachos scouts, ya sea de la tropa o de las unidades mayores, que comparten con ellos la vida scout, los llamen hermanos grises, porque utilizan toda la simbología del libro de las Tierras Vírgenes de la historia de Mowgli en su proceso de desarrollo hacia ser buenos ciudadanos. Cada uno de ellos es un Mowgli.
y su aventura en la selva termina el día que cumplen 11 años o en el momento en que el dirigente Aquela les realiza la ceremonia por la cual abandonan la manada y se van a vivir con los hombres, o sea, se van a la tropa y son recibidos por la tropa, por la comunidad de los hombres. No es raro que los muchachos de la manada hablen del Weigunga, del pueblo libre, de los Bandarlog, que tengan dirigentes que los visitan ocasionalmente, que se llamen Hati o Ta, eh, etc. Hay que señalar también que posteriormente a eso Kipling le regaló los derechos de autor, le cedió los derechos del libro de las Tierras Vírgenes al movimiento Scout. Y desde entonces pertenece, esta historia la maneja directamente el movimiento Scout a nivel mundial. Esa es la relación. Simplemente se toman los conceptos abstractos que se presentan de forma lúdica, como modelos de los personajes, para explicársela a los niños menores de 11 años. Eso es todo. Y Pirata, como puedes ver, el club de lectura desintegrada está activo, está vivo. Feliz tarde. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión del Club de Lectura Desintegrado. Este día, como pudieron observar y escuchar, pues vamos a hablar del libro de la selva, de Rudyard Kipling. Nos acompaña la negrita de la familia. Hola, buenas noches, banda, ¿cómo están? Y Draco. Saludos, banda. De regreso, aquí estamos. Resistiendo, como el club de lectura que ya nos hacían muertos. Estamos vivitos y coleando. La resistencia existe. Eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco de... ¿Qué les parece si mencionamos algunos datos del autor para empezar? Básicamente Genial. es un autor que nació en India en 1865 en Bombay, pero es de descendencia inglesa. Él a los 6 años lo mandan a estudiar a Inglaterra con su hermana y vive en la casa de una pariente, no recuerdo si es su tía o algo por el estilo, que no fue muy agradable para él esa convivencia con esa tía, que luego lo plasmó, esa experiencia la plasmó en alguno de sus libros posteriores. Luego regresa a India. Bueno, en Inglaterra tuvo alguna formación, obviamente, muy orientada a lo que era el periodismo. Luego regresa a India, me parece que a la edad de 16 años, y pues empieza a trabajar ya un poco más en sus obras. Tiene mucha inclinación por escribir poesía, por escribir cuentos cortos, y en una estadía que estuvo en Estados Unidos fue que escribe el libro de la selva, que es, o el libro de las Tierras Vírgenes. Por ahí se ha levantado alguna polémica en el club de lectura sobre cuál es el verdadero nombre de la obra. Al parecer hay varias versiones y ahorita a lo mejor comentamos algo al respecto. El libro lo publica en 1894. En 1907 gana el Premio Nobel de Literatura y pues en el apogeo de lo que es el Imperio Británico,
que ocupaba obviamente la parte de India. Le llamaron el poeta del imperio, que en su momento, pues al parecer le causaba, le daba mucho honor. Ahora es un tema que causa mucha polémica cuando se menciona ese autor, precisamente por eso, porque pues ya el contexto ha cambiado y pues muchas de las ideas que él plasmó en alguna de sus obras son polémicas al día de hoy. Bueno, pues a partir de ahí, pues no sé si quieren agregar algo más ustedes. Yo no. Yo- Sobre el autor, yo creo que no. Yo creo que más Ajá. adelante se va a entremezclar con los comentarios del libro, porque quieran o no, cuando se va leyendo el libro, si se sabe algo del autor, pues va a cruzarse siempre su vida o algo de alguna referencia. Sí, y sobre todo, pues creo que, bueno, a mí me parece fascinante imaginar un poco el, como que el contexto, obviamente, en el que fue escrito el libro, que, que además en esa época, imagínense ustedes cómo eran los autores y sobre todo los autores que escribían de cosas totalmente ajenas a la gente, digamos, desde el punto de vista de un inglés, cómo eh, puede llegar a causar um, puede llegar a fascinar tanto en una época en donde no existía la televisión, donde pues todas las historias se contaban a través de libros, a través de, de boca a boca, de boca en boca, teatro, etcétera. Y pues todas estas historias que se contaron, o sea, que se contaban en ese entonces sobre pues, la India, sobre un mundo que era totalmente desconocido para un inglés promedio, pues creo que traía fascinación y creo que es parte de lo que explica el éxito que tuvo, ¿no? Sí, totalmente. Para ese entonces, toda la experiencia bueno, ahora en nuestra época ya se sabe cómo ha sido, eh, pues no eran cuentos propiamente eh, imaginados por él, sino que más bien de la tradición oral de su infancia, ¿no? Los ha cogido y los ha plasmado para un, un mundo que desconocía todo lo que es pues la selva o todas las tierras lejanas a su tierra propia, era como para maravillarlos, como para querer más. Y me imagino que por eso también él se ha animado a continuar, ¿no? A decir, bueno, el libro de la selva con su segunda parte y le añadimos cuentos porque si cuando, no sé si les ha pasado, pero a mí sí, cuando empezó a leer, era como el primer capítulo, bueno, el primer cuento ya, y después me he desordenado. Entonces, cuando ustedes me preguntaban dónde iba, yo no sabía porque empezó a picar los cuentos, o sea, iba hacia el final, leía un cuento que no tenía nada que ver con Mowgli, por ejemplo, con la historia de Mowgli, y Ajá. volvía, y bueno, pero me parece que así, al menos a mí me ha funcionado y lo he podido terminar, leyéndolo así de ida y vuelta. Por eso creo que, y volviendo al tema de que decía el señor Esposo, sí fascinó mucho en su época. Y bueno, también voy a retomar un poquito, si me dejan, lo del video de Asiago, que bueno, que no sabía el dato y me ha gustado saber cómo es que se había relacionado, ¿no? Kipling con el tema de los scouts y bueno, ya sabemos que era muy amigo del, de la persona precursora de los scouts. Así es. Bueno, realmente a mí eh, creo que fue la creo que fue la traducción, pero no me agradó tanto.
tiene muchos saltos, como que no lo logré entender al 100%. Llegó un momento en el que hasta me desesperé a leerlo, pero poco a poco lo fui digiriendo y ya, pues estuvo bien. Pero sí me costó, no creo que sea el autor, creo que es la traducción. Sí, qué datos les parecen interesantes respecto al estilo literario? Mm, casi todo, bueno, casi todos los cuentos tienen este narrador que va llevando toda la historia, ¿no? Y que está presente en todo lo que piensa cada quien y lo que dice cada uno de los personajes. Em, y le va plasmando, me gusta cómo le va plasmando a cada uno de los animales, pues unas personalidades muy concretas, ¿no? Yo tengo mis dudas de que realmente lo haya pensado como para literatura infantil. Para mí creo que mm, creo que no. Yo me inclinaría a pensar que no fue pensado como deliberadamente para hacer literatura infantil. Tiene datos muy gruesos y sobre todo creo que fue una forma muy práctica como de plasmar algunas tradiciones, de plasmar algunas diferencias incluso eh, entre, digamos, como en la forma de pensar de un inglés con la forma de pensar de las comunidades hindús. Em, y, y bueno, me pareció interesante el hecho de que fuera como que encontré algunos puntos en común en algunos cuentos. Por ejemplo, el tema al menos en el de Rikki Tikki, en el cuento de Rikki Tikki y de Mowgli, y me parece que el de las focas, ¿cómo se llama? No recuerdo bien el nombre de ese cuento. Habla mucho de abandono y de que alguien adopta a alguien, ¿no? En el caso de Mowgli, lo adoptan los lobos, en el caso de Rikki Tikki lo adopta el niño, en el caso de la foca y así, ¿no? Eh, hay algunos puntos que, que se en común entre los diferentes cuentos, creo, y que a mí me pareció interesante cómo insistió en ese tema del abandono y de que alguien los acogía, digamos, como parte de algo. No sé hasta qué punto el, el que él haya sido un inglés que fue acogido digamos, por el mundo hindú, se viera él reflejado en esos cuentos. Mm, yo tengo algunas dudas sobre si él se sentía así realmente. Viendo los comentarios, yo coincido con Blue Rose cuando dice que le gustó el lenguaje crudo, ¿no? Ujú. A mí también, a mí también, o sea, me imaginaba pues la sangre, me imaginaba todo lo que se describía, ¿no? Hay cuentos muy descriptivos como el cuento de los perros salvajes, ¿no? Que me ha parecido así lleno de descripción, de estrategia, y sí, hay mucho de estrategia militar en su escritura. Y también, como por ahí decía, se me ha perdido el comentario, pero el profe Distopía dice sí, o sea, yo creo que es una escritura para la instrucción, más que para tema pedagógico o educativo, es para instruir, ¿no? Y también, y esto es muy personal, supongo que por eso eh, encajó muy bien con el tema que querían hacer con los lobatos y en los Boy Scouts. Entonces, por ese lado me parece así. Por otro lado, siempre hay que recordar el contexto, ¿no?
he estado revisando algunos videos y documentos y me he encontrado con una experta de Kipling. Ella se llama Manjula Balakrishnan y en una entrevista muy cortita que si les interesa les voy a dejar el link, ella habla, por ejemplo, le pregunta a la persona que la entrevista si creía que Kipling se había conectado con la India y ella dice no creo, porque él vivía en todo lo que es el entorno pues británico, no se juntaba con el resto del pueblo de la India, sino que a lo sumo con las personas que bueno, estaban a su servicio. Y son esas personas las que le han contado cosas que él ha podido rescatar. Y además, esta, esta persona que es filóloga y docente en España y en la India, ha- habla de que Kipling creía en la superioridad, ¿no? de la raza blanca. Entonces, que eso sí se refleja mucho en- en sus cuentos, en sus libros, no solamente en el libro de la selva. Y sí, por eso también te doy toda la razón, señor esposo, que al inicio has dicho en la introducción, ahora en esta época es muy, muy polémico, ¿no? Es polémico precisamente por eso, porque si se lee con, con los ojos de hoy, pues obviamente habría que censurar muchas cosas, pero para la época era casi, casi lo políticamente correcto, si se dan cuenta, ¿no? Para el contexto en el que estaba escribiendo. Así es. Que bueno, Bueno, ahí hay un detalle de que también se levantó mucha polémica en el grupo, ¿no? De si estamos o no de acuerdo con la censura de diferentes, sobre todo cuando hablamos de diferentes contextos, de diferentes épocas, que Sí. igual al ratito lo podemos comentar. Draco, ¿qué ibas? Yo quería que estén acá, el niño y sí, Santiago, y yo Sí, les vi están pocas, muy salsas ahí como el en... meme. estaban muy salsas. Sí. No, bueno, yo en todo el libro sentí que había como que reglas escritas y algunas, aunque no las decían, estaban ahí en el aire. Y llegó un momento en el que al hablar la ley de la selva, en cada una de las historias como que estaba remarcada esa ley, vamos, reglas. Y entonces fue algo que pues también me agradó. Hay ciertos detalles. Decían de lo de la escritura cruda, como llega a ciertos detalles. Eh, Esto está interesante el libro, pero pues me faltó entender más el contexto de todo lo que llaman del autor. Pero de ahí en fuera, a mí lo que me agradó es que en todo hay reglas y hay cierto orden. Que es parte de como, bueno, yo también vi esa entrevista que comentas, Negrita, y creo que es de las cosas que comenta, ¿no? Que en esta aire de superioridad británica sobre digamos, las culturas hindús que las llegaba o daba a entender que eran como un poco como salvajes o poco civilizadas. De hecho, tiene un libro que es, yo creo que el más polémico, que es en donde habla precisamente de como de la obligación o moral, o no recuerdo bien cuál es la palabra que usa, pero, pero que tenían los ingleses de civilizar a los salvajes, ¿no? A civilizar a la gente a los lugares a donde establecían su parte de su imperio. Y eso, pues, hoy en día, pues, es totalmente rechazado en muchos aspectos, ¿no? Eh, y precisamente esta autora, bueno, esta persona que es muy estudiosa sobre Kipling, um, menciona precisamente eh, que, le, que ella, bueno, su interpretación es que los Bandarlog, en el cuento de Mowgli, que los Bandarlog es la representación de los hindús, de las tierras que ellos conquistaban,
los ingleses conquistaban, y los ingleses eran como el pueblo libre, el pueblo de los lobos, que tenían todo, digamos, cuadradito, todos sabían más o menos por dónde moverse, todos cumplían la ley de la selva, y los Bandarlog no. Entonces tenían como esa, bueno, esa es la interpretación que esta chica da sobre el libro de la selva visto desde la perspectiva y con este contexto y este antecedente que es muy claro de Rudyard Kipling, que tenía de ser pro-imperialismo británico, ¿no? En ese entonces. Claro, y él llevaba la bandera, ¿no? O sea, él sí estaba como, era el escritor del Imperio Británico y él, como al inicio se dijo, estaba orgulloso de eso. El libro se llama La carga del hombre blanco. Ajá. O sea que ahí sí ya, yo creo que el título dice todo. Sí. Sí, no sé si me gustaría leerlo, la verdad. No, a mí tampoco, no. Me llama más la atención que el libro de la selva. Pero, ¿no les ha pasado que, bueno, yo les voy a contar mi experiencia para un poco así suavizar este tema, porque nos podemos adentrar en este tema político bien fuerte, que puede ser uno de los aspectos que uno va analizando y reflexionando cuando lee. Y otro, en mi caso, ha sido la nostalgia de mi niñez, porque yo conocí este cuento por audio, ¿no? Y en el grupo, cuando estábamos, no sé si por Telegram o en alguna reunión del club, les comenté que yo había conocido el cuento, o sea, todo lo del libro de la selva por audio, y, y luego la película, ¿no? Entonces, también es un acercamiento nostálgico hacia mi niñez y hacia lo que yo había asumido y aprendido del libro de la selva. Por ese lado también he tomado la lectura, ¿no? Sobre todo de algunos cuentos, sobre el que mencionaba el señor esposo, el Rikitikitab, que me parece súper divertido. Y hay otro acercamiento innegable que lo dan todo este grupo, ¿no? De personas que son los scouts, que ahí sí se podría decir que es un acercamiento de un modo educativo, ¿no? Con un propósito eh, que ha debido ir mutando con el tiempo, y eso Basiago nos podría decir mejor, pero bueno, en su video está clara la explicación, ¿no? Era para los más pequeños, era para que entiendan lo que decía Draco, ¿no? El orden, la disciplina, que personalmente yo no estoy de acuerdo con tanto, yo soy un poco más de no tanta disciplina, porque, bueno, no me parece que sea muy realista todo, pero bueno, es también una manera de acercarse al libro. Y entre las búsquedas que he tenido son bien particulares las formas como culturalmente uno toma esto, ¿no? Porque bueno, tenemos toda la influencia de Walt Disney y la película que ha salido de ahí, que no tiene muy poco que ver con el libro. Y he encontrado joyas maravillosas, como por ejemplo una serie rusa que se acerca perfectamente al cuento, o hay también anime japonés, y, y bueno, ¿no? Yo he dicho, esto se lee de manera cultural, cada quien lee desde los conocimientos previos que tiene, y por eso me interesaba también mucho el debate que iba a haber entre algunos desintegrados del club que estaban con unas pasiones ahí interesantes, y ojalá más adelante Desbordado. se sumen al panel. Sí, yo tengo que admitir también que mi primer acercamiento con esta obra fue a través de de Walt Disney, de la versión de Walt Disney. De hecho, me encanta la película, la música de Tintán de la versión latina me parece genial. En la versión de inglés me parece que es el negrito del jazz, ¿cómo se llama? Así le decía Mafalda,
Ah, Sí. ay, se me fue su nombre. Nesca. Él es el que hizo alguna de las voces. No recuerdo si la del Rey Louis o la de Balú. Pero precisamente en esos contrastes, bueno, a mí me gusta haber conocido la historia de Disney también como para conocer los contrastes con la obra original, ¿no? Y pues como bien dices, Negrita, pues no nada más la historia en su totalidad fue, digamos, como elegida en algunas partes, sino que realmente cambiaron mucho como el sentido de algunos de los personajes, ¿no? A mí me llama la atención el personaje de Balú en la historia de Disney, pues es el oso huevón, todo le vale madres, medio busca flojo. lo más vital y todo eso. Y, y en el libro de la selva, en la obra original, pues es el maestro, es el que enseña la ley de la selva a todos los lobos, es el único no lobo que tiene un voto en el consejo de la gente libre, ¿no? A mí esa parte me llamó mucho la atención, como por qué razón lo haría así Disney, no lo sé. Y Bagheera, que en la obra de Disney es como el personaje más centrado, más cauto, más casi como el Pepe Grillo de Mowgli. En la obra original, pues no tiene ni voz ni voto en el Consejo de los Lobos. Tiene él que regalar o dar a cambio de que aceptaran a Mowgli en la manada, tiene que dar un buey que acababa de matar para que lo pudieran aceptar en la manada. Este, y, y es el único que de repente en algunos otros episodios o en otros cuentos se llega incluso a perder los estribos, ¿no? Más que incluso Balú. Incluso en una parte llega a insinuarle a Mowgli que le puede hacer algo, ¿no? Que él es más fuerte que él y algo así. Entonces, tiene como por ahí sus deslices Bagheera, cosa que en la versión de Disney nunca los tiene. K incluso también en la versión de Disney es como muy maldita, ¿no? Es muy, lo único que se quiere comer casi es a Mowgli. Y en la versión original no, o sea, realmente nunca hay ese acercamiento en donde K quiera devorarse a Mowgli y más bien lo que quiere o tiene un acercamiento muy respetuoso con él, incluso ayuda a Bagheera y a Baloo a salvarlo de los Vanderlog. Sí. Bueno, Los fuera de los personajes principales, que siempre vamos a ir con Balú, con Bagheera, lo que tú dices sí es cierto. Balú tiene un voto en el consejo y Balú es el que enseña la ley. Pero algo que me pareció también interesante dentro del libro es de que, por ejemplo, los estigmatiza mucho a los animales. Kipling, al momento de hablar de los monos, dice que ellos no tienen ley, ellos hacen lo que quieran, siempre es una locura. Entonces, ya como que nada más porque están arriba de los árboles, ya los marcó. Y también creo que es el chacal, el que dice que él está enfermo de la locura y está loco y entre sus arrebatos de locura puede hasta morder al tigre, por eso le tiene miedo también Shere Khan. Entonces, Ajá. ese, como que el ver al animal ya lo estigmatizó y ya es para todo el libro es ese tipo digamos que, de personaje. Y eso Uh-huh. como que no me agradó tanto, como que pues por mucho que el chacal se esté riendo, no está loco. Realmente es su forma de interpretarlo, pero bueno, también hay un punto extraño. En cuanto a los personajes, a mí me ha gustado mucho de manera individual cómo se ha ido
Si bien estoy de acuerdo con lo que dice Draco, también creo que, por ejemplo, K, ¿no? que sí, que me ha sorprendido y me ha gustado ver el rol que tiene en el cuento, esa sabiduría, cómo orienta a Mowgli, cómo ayuda a Mowgli, cómo sutilmente hace que gane pues toda una batalla, ¿no? Él ayuda muchísimo para que se gane una batalla. Entonces, son animales solitarios y eso me ha llamado mucho la atención. Kaa, Baloo, Bagheera, son animales que están en todo el relato, están solos, Sí. a excepción de Hati, que tiene sus hijos, Ujú. que también Hati es el elefante salvaje, pero también es sabio. Todos estos animales se describen con grandeza también, ¿no? Con unas habilidades y con una sabiduría eh, para preparar al muchacho, en este caso Mowgli, para que se enfrente a la selva y al mundo salvaje, entre comillas. Mm, todo esto que se describe me parece a mí que en algún momento, y no sé si les ha pasado a ustedes, he sentido a toda la jungla, a todo esto que sería, no sé, la selva, las tierras vírgenes, como un personaje más y presente en todo momento. No sé cómo ustedes lo han sentido, si han sentido eso. Me he imbuido mucho en eso. No entendí bien la pregunta. Si ustedes han sentido que la selva en sí misma era un personaje más. Ya, sí, 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 claro. Claro, o sea, como que fuera un todo, ¿no? Como que fuera un ente que puede influir sobre, sobre todos los animales o los seres que lo habitan o que se acercan a ella, ¿no? A mí bueno, digamos que en cuanto a la historia, ya una vez que llegan a vencer a los Vanderlog, pues más o menos hasta ahí pues hay un poco de acercamiento o de cercanía con la historia de Disney, o más bien al revés, pero en algún punto ya después, pues se disparan, ¿no? La historia de la historia original cuando ya Mowgli llega a lo que es, digamos, el asentamiento humano, lo adopta esta mujer que, que al principio el mismo pueblo está de acuerdo en que se quede con Mowgli porque era con, digamos que esa señora había perdido a un bebé que se lo había llevado el tigre. Nunca queda claro, o al menos creo yo que nunca queda claro si realmente Mowgli era su hijo o simplemente era otro caso de tantos que un tigre se llevó a un niño y simplemente coincidió que se parecía a Mowgli o la señora creyó que se parecía a Mowgli. Y lo adopta y pues obviamente tiene todas estas, aprende muy rápido lo que son el idioma, algunas costumbres o no tanto que las aprenda, cuando menos las conoce, algunas costumbres. Y me gusta la parte en donde llega Mowgli y se acerca al árbol en donde está el cazador más, más reconocido de la aldea y él está platicando sus historias y de sus acercamientos con la jungla y todas las cosas que él ha vivido, etcétera, y Mowgli se burla de él porque pues, dice que nada más está contando cuentos, que eso no es así, que no existe, que eso no es cierto, y pues se gana a un enemigo, digamos, que tiene mucho poder dentro de la aldea y que poco a poco va conspirando contra Mowgli al punto de que Mowgli decide, ahora sí que tomar las cartas, digo, tomar el toro por los cuernos y hacer justicia por propia mano, ¿no? Y,
y al fin logra, lo corren a Mowgli de la aldea. Y bueno, en esa parte, ¿cómo les pareció ese episodio, digamos? Bueno, un dato aparte de todo lo que comentaste, eh, llega a la aldea, lo adoptan, pero le cambian el nombre, Uh-huh. como que ya de la puerta para acá es una historia y de aquí para allá es otra historia, pero como que ahí pues no me agradó tanto, pero me supongo que era por el idioma, la mamá, su mamá nueva lo quería llamar de una manera, pero pues es lo único extraño que noté ahí. Lo nombra como su hijo, ¿no? Como el hijo perdido, que era Ajá. Natú. Natú le decía en vez de Mowgli, ¿no? Y a mí es uno de los capítulos que también me ha gustado porque, como ya decía antes, que coincidía con Blue Rose, que era bastante cruento, todavía era explícito. Entonces, nunca me imaginé el final de Shere Khan así. Entonces, me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho. Es bastante simbólico. Me imagino también que para la época en la que fue escrito, pues todo este relato, todos estos relatos, era ampliamente significativo vencer así al enemigo. Entonces, me gustó mucho el relato, la verdad que lo viví y ahí sí pude eh, lograr empatizar con Mowgli en el tema de que está partido en dos, ¿no? Por un lado, su corazón está con todo La lo jungla. que sería con la jungla, el pueblo libre y todos lo que había conocido hasta ese momento y con pues los humanos, ¿no? De la aldea y ahí decide y toma las riendas para que poder estar un poco al medio de todo salvando a unos y a otros, más que todo a los humanos. Sí, incluso esa parte en donde Shere Khan complota con los lobos, ¿no? Más jóvenes en contra de Akela. Se me hace muy interesante cómo con mucha paciencia ahora sí que los va comprando con sobras de carne a los lobos para que en algún momento los tenga, digamos, a su disposición y derroquen a Akela con pues, prácticamente un complot. Este, y me Ahí, gusta esa parte como de repente, cuando está del lado de la selva, digamos, cuando Mowgli está en la jungla, como que se resaltan algunas virtudes de los hombres, ¿no? Bueno, de los seres humanos, de la humanidad, y cuando está con los humanos se resaltan algunas virtudes de la jungla, se ridiculizan incluso algunas costumbres, el querer matar a una persona por no tener, simplemente por gusto, ¿no? O por que no no estás sea de por un acuerdo. fin para comértelo. Cosas por el estilo me gustaron. Perdón, Negrita, vas a Ahora, comentar algo. no, que sí, que no está por matar por no estar de acuerdo con alguien, ¿no? Estaba Ujú. viendo un mensaje de Asiago justamente que decía que la mamá lo nombra como a su hijo, ¿no? Dice, es el lenguaje humano, Mowgli significa rana desnuda o rana sin pelos en el idioma de la selva. Esto me hizo recuerdo de nuevo a la entrevista que vimos con la experta de Kipling que decía que Mowgli como tal no significa nada, que hay palabras parecidas que quizás no escuchó bien, no tomó bien nota Kipling y bueno, que incluso el nombre del río, el nombre del lugar, los escribía con ciertos errores, pero bueno, es como que me hizo recuerdo hacia algo porque yo creí fielmente que significaba rana también, pero Ujú. ¿Quién sabe? Ahí pues lo que sí me parece un poco también controversial, pues es si realmente
fue un error de Kipling o fue pues algo deliberado para también no, no asociar la historia con una casta o con un pueblo en particular. A lo mejor él quería hacer algo más generalizado, digamos, no sé. Ahí esa parte, pues, digo, eso es un poco también injusto de repente asumir ciertas interpretaciones si el aludido ya no está presente para decir sí o sí no, ¿no? Puede ser, sí. ¿Quieres comentar algo, Draco? Eh, pues si quieren entramos a la historia, entramos bien a la historia, pero es que me cae que creo que sí fue la traducción. Es horrible este libro, no me gustó, lo siento. Eh, no sé, algo que me pareció también padre es la historia de Ricky Tick. Esa Ujú. está muy padre, de cómo la audacia de un animal, eh, pues lo hace el héroe, ¿no? Lo hace vencer a lo que es la serpiente. Sí, claro, y aparte, bueno, yo en alguna vez había escuchado de esa habilidad que tienen las Mangostas. mangostas, ¿no? Ajá. Pero, pero se me hizo interesante y de hecho con nuestro cachorro de hombre, que por cierto así le decimos al hijo de la señora esposa y yo, que, que porque precisamente es uno de los libros favoritos y que desde que estaba en la panza de ella le leía. Y porque también es de mis favoritos. Entonces, ese de Rikitik le gusta mucho. Precisamente le tuve que enseñar cómo eran las mangostas y algunos videos de cómo cazan. Se me hace increíble cómo tiene esa habilidad de matar serpientes ahora sí que de las serpientes más venenosas, ¿no? Y no, generalmente no salen heridas. Este, y, pero digamos que como que ahí toma mucho como tintes de fábula, ¿no? El precisamente el dar a los personajes animales una personalidad así muy cercana a los estereotipos que mencionaba la negrita, pero pues es también la forma más, más común y sobre todo en esos tiempos pues de precisamente representar en algún animal cierto tipo de persona o cierto tipo de personalidad, ¿no? Y eso me gustó en el tema de Ricky Tick, como ni siquiera lo hace en un principio, ni siquiera lo hace como por salvar al niño que lo Niño. adoptó, ¿no? Sino Sí, simplemente como por naturaleza de ir atrás de las serpientes. En algún momento ya al final del cuento, cuando la cobra ya tiene, digamos, cerca al niño, Rikitik sí actúa ya en defensa de su tutor, o cómo se le puede decir al niño, porque ya había recibido alguna recompensa también por haber matado a la primer cobra cuando estaba en la habitación del papá. Y, y entonces ya lo hace como por eso, ¿no? Por salvar a su, a su dueño o a la persona que lo adoptó. Una parte también, llega un momento en el que quieren quitar a la mangosta, lo quieren alejar de la cama del niño, y creo que parece que es su mamá la que dice, pues está más seguro que con la mangosta que con cualquier otro animal. Entonces ahí también estuvo bueno.
Sí, es el papá el que le dice que, porque la mamá estaba como temerosa de que se le Ajá, algo acercara. así. Y el papá le dice, no, que va a estar mucho más seguro si está cerca de él. Los otros cuentos, ¿qué les pareció? Bueno, regresando digamos, a las otras partes del libro de la selva, que pues está, bueno, al menos en la versión que yo tengo, están estas dos primeras partes o dos episodios del libro de la selva, cuando, digamos, la batalla con los Vanderloo, luego está la parte cuando mata a Shere Khan, y luego ya viene otro par de cuentos, entre ellos el de la foca y Rikki Tikki. Me parece que van en ese orden. Y luego regresa otra vez retoma otra vez la historia de Mowgli, ¿no? Cuando está cuando está la época de sequía, que están hablando, que se hace dentro de la misma ley de la selva, se hace se hace ¿cómo se llama? Como una tregua, la tregua del agua, Ah, que, eso está genial. ajá, esa parte también me gustó, como el elefante es el que toma o todos atienden a lo que dice el elefante, y finalmente establece lo que es la tregua del agua para que nadie pudiera comerse a nadie hasta que se terminara la tregua, ¿no? Uy, está complicado eso de los capítulos y todo eso, Sí, porque en el el que mío yo está leí completamente diferente. están, hay 8 cuentos sobre Mowgli, así, y en medio de cada cuento una canción, y también está la ley de la selva, y después están los otros 7, ¿no? Están como al final. Entonces es como que comenzara realmente otro libro de cuentos Ah. separados. O sea, los tuyos sí Eh, los tienes separados totalmente, los de Mowgli con los otros, tu sí, versión. están al inicio y luego están los otros cuentos que empieza con Wirken, algo así, Wirken, después está el de Rikki Tikki Tavi, Ujú. y bueno, y así sigue los servidores del rey y todo eso. Em, a mí me parece que eso también nos ha tenido un poco, no solamente el título, sino las versiones. Al momento de comentar en el chat, estábamos todos así como, ¿qué está hablando? Todos Pero sí confundidos, sí. sabemos, ¿no? De hecho, se sabe que hay primero un libro, o sea, está el primer libro de la selva y después hay otro. Y me imagino que también por eso lo han traducido a de tierras vírgenes. Pero bueno, no sé, en inglés son otros los títulos. Sí, porque de hecho yo en la versión que yo había leído, tiene, a ver, 1, 2, 3, 4, 7 cuentos nada más. Y en la versión del 7 cuentos, audiolibro, sí. sí, y la versión del audiolibro que les comentaba que yo leí una versión en español, leí luego la versión en inglés, y luego estuve escuchando un audiolibro, y y entonces me pasa que en el audiolibro vienen mucho más cuentos, creo que son 14 cuentos. Eh, probablemente están separadas con las canciones. Probablemente, No. ¿no? O sea, bueno, los habrán dividido en dos. No, no sé, pero eso de las versiones nos tuvo locos a todos, Sí. ciertamente. Sí, las otras, de los cuentos de Mowgli, a mí también de la otra parte en donde me pareció como muy revelador, tampoco lo esperaba, fue, digamos,
la parte en donde Mowgli salva a su mamá de que la quemaran en la aldea y a sus Sí, papás. Y gracias a Bagheera logra que se vayan y atraviesen la selva sin ningún peligro. Y llega el momento en donde está tan enojado Mowgli que quiere vengarse y quiere, Ajá. y no nada más quiere, sino convence busca los medios para convencer a todos los animales de la selva, de la jungla, que lo ayuden a vengarse, y lo que quiere es pues que se destierre toda esa aldea, ¿no? Porque no logra entender cómo quieren matar a alguien sin ninguna necesidad de comer ni nada así, ¿no? Entonces, simplemente porque tiene porque simplemente creen que es bruja, ¿no? Y porque no logran tampoco entender que un niño tenga tanto manejo o tanto poder sobre los animales que logren hacer lo que él quiere. Y, y entonces la van a quemar, y logra salvarla, y luego convence a Hati y a Balú, a Vir, a los siervos y demás, a que acaben con las cosechas, que ataquen la aldea, que destruyan sus casas, sus graneros, etc. Esa parte me pareció también muy, muy reveladora. No me esperaba la primera vez que leí el libro, no me lo esperaba, porque pues yo venía de la versión de Disney en donde lo peor que pasa es que le pone fuego en la cola a Shere Khan, ¿no? Eso es lo más trágico de la versión. Sí, no es me cierto. hiciste recuerdo, me hiciste recuerdo, sí, y además cómo eh, Mowgli empieza a atar cabos y a decir, esto yo lo escuché, porque escuchó en la misma aldea cuando estaba viviendo ahí, ¿no? De ese cazador que se llamaba Buldeo, Um, algo así. ajá, El cazador que era como el que se animaba a adentrarse más a la selva y se inventaba un montón de cosas. Y decía que Shere Khan era la reencarnación de un hombre que era cojo. ajá, Entonces, y cómo escuchan, ¿no? Que Hati había sido preso, entonces en su pata tiene la marca de haber estado encadenado. Y va y con muchísima autoridad dice, bueno, que venga Hati y sus hijos y tengo este plan. ajá. Y yo me imaginaba, a medida que iba leyendo, cómo la selva se adentraba y se adentraba más, ¿no? De manera natural. Aquí donde vivo es tierra caliente y, y si tú podas un poco, basta una semana para que crezca todo. O sea, no sé cómo sale todo, pero vuelve a salir y vuelve a resurgir la vida, así hasta del árbol más seco. Entonces me imaginaba así, me gustó mucho también. Sí, porque era lo que él quería, ¿no? Que deshacer la aldea y que otra vez la selva resurgiera de las cenizas de la ciudad o de la aldea, para que borraran el olor de sangre de su mamá. Sí, eso de, como decía, no soporto el olor a sangre humana. O sea, él estaba acostumbradísimo a matar, a comer y a oler, pero eso no. Sí, por aquí menciona um, que sí, todo el mundo estaba perdido. También Belén por aquí menciona que andaba perdido también. El asiago dice que si no vamos a mencionar algo sobre el último cuento, que en mi caso no es el último. No sé, en el de ustedes. Claro, es que es eso, no sabemos cuál es el último. ¿Cuál es el último cuento? El del niño que amansa El último elefantes. cuento, ¿para quién? Tupac de los elefantes o algo así era, ¿no? Tamay de los Tomai, elefantes. Tomai, Algo Tamai, así. Tomai. Ajá. Creo que ese es el único cuento en el que no hablan los animales, ¿sí? ¿Es cierto? Es un buen apunte.
Sí, es cierto, ¿no? Sí, Ahí no es que en hablan. todos están súper presentes, pero en ese no, ¿no? Y bueno, Tomai el menor, dice. Yo lo tengo anotado como Tomai, Pequeño. que no sé, Yo lo el tengo de como los Tomai elefantes. pequeño y Tomai No grande. importa, es Tomai. Y, y sí, bueno, ahí esa parte también está, ese cuento también me gustó, que pues básicamente es el hijo mm, de un señor que tenía como una posición privilegiada, ¿no? Entre los, que era muy cercano a un inglés, que era como el encargado de ir por los elefantes, capturarlos y después amaestrarlos digamos, ponerlos a disposición del gobierno para que los mandara a diferentes partes de la India a realizar algunas labores, ya sea militares o en el campo, etcétera. Y Tomai pequeño tenía esta habilidad de, de entrar me parece muy interesante toda esa parte, cómo describe cómo metían a los elefantes que iban capturando, los metían en empalizadas grandes y cómo el elefante más grande y más fuerte primero se ponía, digamos, aplacaba a los elefantes más grandes y más fuertes de los que capturaban, como para que los otros elefantes vieran que pues, no había mucho que hacer y poco a poco irlos como amansando y hacerlos que fueran poco a poco obedeciendo a las órdenes que se les daban, ¿no? Y, y este elefante que él traía, Kotik de, de Tomai pequeño, bueno, era también el de Tomai el grande, y que era el elefante más grande de todos, y era el elefante con el que, digamos, como el principal, ¿no?, de los elefantes de los que amaestraban a los que iban capturando. Y se va haciendo como famoso Tomai pequeño entre los cazadores, que también es algo que es recurrente, ¿no? Y pues ahí no podemos, creo yo, que no podemos decir que es un tema de racismo, sino que pues realmente creo que en algunos países y particularmente en la India el tema de las castas es muy fuerte, este, y que ciertas castas se sienten superiores a otras, y en este caso es así, ¿no? Que Tomai Grande prácticamente casi le prohíbe a su hijo de que esté con la otra casta que se dedica a capturar a los elefantes porque es una casta inferior y que él no merecía o que era casi como una deshonra para su familia hacerlo. Y eventualmente es tanta la fama del niño con la habilidad que tiene con los elefantes que llega a oídos de, del blanco, digamos, que está a cargo de todo eso. Y, y medio jugando le dice que pues él se va a volver un buen cazador de elefantes cuando los vea bailar, que era una broma que hacían muy seguido, ¿no?, entre los cazadores. Y eventualmente le toca a él ver toda una faena en donde los elefantes se escapan, incluso los elefantes que están en cautiverio se escapan para ir a o crear ellos mismos una zona en donde todo el mundo se junta, porque ellos creían que ya habían capturado a todos los elefantes de la India casi, o al menos de la zona, y llegan decenas de elefantes, aplanan toda una parte ahí grande de pastizales y tienen esta danza que eventualmente llega y la platica a a los cazadores y lo vuelven algo así como una, como un héroe, ¿no? Como un personaje ya mítico ahí del lugar. ¿Qué les pareció a ustedes ese cuento?
La verdad fue el último cuento y ni le puse mucha atención. Lo siento, estaba horrible, no me gustó. Pero la negrita, ¿Cuál te gustó, Draco? ¿eh? ¿Cuál de los otros cuentos De los otros cuentos, después de la historia de Mowgli, cuál fue el que más te gustó? me Aparte llamó de Wiki-Tikitabi. el de los perros jarros, este estuvo más o menos. El de cuando hablan de los tesoros, y lo subí al Twitter, que decía Ah, pero ese, que por esa piedra roja hubiera matado a otros tres semejantes, nada más en una noche o algo así. Eso también me pareció interesante. Sí, pero lo siento, sí, ah, ya, ese también está dentro de la historia de Mowgli, ¿no? Cuando Kaa y Mowgli están ahí pasándola bien y Kaa se acuerda de una cobra y le dice, hay una cobra que me ha dicho que vaya y te muestre, ¿no? Porque no ve un humano hace tiempo. Entonces van a una cueva donde había un montón de tesoros porque bueno, era todo un apogeo de toda una cultura donde estaban un montón de tesoros y una cobra blanca, bastante viejuca, eh, lo cuidaba. Y claro, ahí se ve cómo Mowgli eh, agarraba las piedras preciosas, el oro y todo, y nada, no le parecía nada interesante, pero se le advierte que por eso el ser humano mata y pasan cosas bastante fuertes también, ¿no? Sí, así es. Este, y, y bueno, regresando un poco al, la- al contexto digamos, de histórico respecto al libro, o quieren comentar algún otro cuento que les haya llamado la atención. antes me estoy No, divirtiendo con los mensajes que a ver qué dice dicen, no estoy que leyendo les nada. encanta tanta sinceridad. Ante todo la sinceridad. No, es más, primero está el guardián entre el centeno y este está hasta el último, así tarde. ¿En serio? No. Bueno, eso ya yo creo que me va a Nos poner. van a vetar. Eso va a Ponlo poner primero, contento sí, al ponlo. pirata, creo. Sí, sí, Ya cuando menos esperemos. hubo uno más abajo que el guardián entre el centeno, para Draco. Para Draco es exigente. Me predispuse muy rápido a que no y no y no. Y no, y Pero, no, y no. pero a mí me llama la atención, no creo que haya sido simplemente, digamos, el favoritismo que tenía con la corona británica, su éxito, ¿no? Digamos, como escritor. Em, Porque incluso estuvo, pues, ahora sí que tuvo de contemporáneos, por ahí mencionaban precisamente a Mark Twain, que incluso creo que se conocieron personalmente cuando él estuvo en Estados Unidos. También, pues, está ahora sí que en una época en donde, pues, hay escritores que trascendieron mucho, como Charles Dickens, como Arthur Conan Doyle, como, bueno, más o menos también unos años antes, eh, toda esta mm, parteaguas de Charles Darwin y sus teorías eh, que fueron, pues, tuvieron un impacto muy grande y que, pues, a mí me parece que hubiera sido un tanto difícil sobresalir en ese contexto con esos autores contando simplemente libros o mostrando simplemente cuentos para niños, ¿no? Creo que sí tiene sus virtudes, bueno, desde mi punto de vista, sí tiene sus virtudes por, a lo mejor tal vez nada más por ser diferente o por haber retomado un poco más el tema de las
las estructuras más parecidas a las fábulas que en una época en donde, por ejemplo, Charles Dickens pues, está muy enfocado en los problemas sociales y de Inglaterra causados principalmente por la revolución industrial. Y él de alguna manera también está narrando cosas pues fuera totalmente del contexto del inglés común y corriente, y de hecho pues él al parecer también tenía un poco sus como que sus puntos en contra de lo que era la revolución industrial, porque estaba de alguna manera, en algún lugar leí que estaba también en contra, o tenía algunas críticas en contra de la revolución industrial porque estaba como alejando a mucha gente de sus pueblos, todo el mundo estaba migrando a las ciudades grandes y muchos pueblos estaban quedando sin gente, ¿no? Y se estaba pues llevando al traste tradiciones, culturas, etcétera. Entonces creo que ese contexto se me hace muy interesante. Sí, coincido en ese tema. O sea, ¿por qué ha llamado tanto la atención? Preguntabas, señor esposo. Yo creo que sí, era novedoso, ¿no? Eran temas novedosos, eran temas de tierras lejanas, ¿no? Están los otros libros también. Kim, está creo que la persona que pudo ser rey, algo así. Kim, un niño que espía, Uh-huh. ¿no? Que espiaba a los rusos. A los rusos, para variar. Entonces, todas esas cosas que no se conocía mucho, eso yo creo que llama muchísimo la atención. Y bueno, sí, no es fácil haber leído, para mí no ha sido tampoco muy fácil, como les digo, he picado por cuentos. Y al final yo pensaba y decía que leemos lo que somos, aprendemos e interpretamos desde nuestros conocimientos previos, desde nuestros propios contextos, y, y pocos somos como Draco. Yo creo que terminan un libro. Es mejor, si no puedes, yo creo que hay que dejarlo, ¿no? O sea, o darle un tiempo. Yo le di bastante tiempo a porque lo comencé antes ya, mucho antes, porque este libro está hace tiempo en el club, y para estar acá, por el amor al club, lo terminé. Sí, realmente fue por eso. No, realmente yo siento que la culpable de todo esto es la traducción. Para mí que me tocó una traducción horrible y por eso no me gustó. ¿No intentaste la de la biblioteca feliz? No, lo que quisiera intentar es la original en inglés. Sí, tal vez me cueste un poco más de trabajo leerla, pero creo que siempre es bueno acercarse al idioma original. Sí, 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 sin Por duda. ejemplo, de los perros jarros, no sé, me parece buena historia, me parece muy buena historia, pero como que el De libro Rocco la Mágica. no me ayudó. Y a la casa de K, pues lo dijimos al inicio, la víbora la pinta Disney como si fuera la más mala de todo el mundo. Y no, Uh-huh. o sea, le da un toque como de sabiduría, eso me agradó mucho, pero no, las historias o tal vez lo decía Ciago, en el momento en el que cómo van acomodando las historias, tal vez también ahí me desesperó, porque decía que son los libros distintos y que los están uniendo en las ediciones, ¿no? Ay, ya. Es, incluso los nombres se nos está dificultando, ¿no? Porque yo lo tengo como los doles, los perros de rojo pelambre, los doles. Esa es la que decías que te gustó, ¿no? Pues los tengo como los perros. Creo que yo en mi versión ni la tengo. Esa no me No, sí la suena. tienes, porque es justo cuando hacen toda la estrategia y Cal le dice, Sí, tú vas a saltar al río, yo te voy a agarrar y te voy a le salvar cortan de la las cola a un abejas. perro. Exacto. Los perros de rojo pelambre. Eso dice así algo así.
Ese es un cuento bastante descriptivo. Creo que ese es el que más me ha gustado a mí. Sí, recordando cómo fue toda la estrategia, creo que es el que más me ha gustado de todos. Nos pregunta algo el Inge Mosca. Dice, siendo cuentos cortos, ¿qué opinarían? ¿Solo leer cuentos específicos? ¿O se perdería mucha información? ¿Es necesario leer todo? No, Bueno, los de creo que no. Mowgli Creo sí, que ¿no? leerlos así, un cuento cada vez, a mí me parece bien. A mí, ¿no? Sirve, o sea, los cuentos que no tienen nada que ver con la historia de Mowgli y los mismos cuentos de Mowgli se pueden leer por separado y está todo bien, porque tienen como todo un inicio, un desarrollo y un cierre, o sea que Sí, es sí. cierto. De hecho, en mi versión, en la versión que del, del audiolibro viene digamos, ya pasó la parte en donde mata Mowgli a Shere Khan y luego, este, en otro cuento posterior viene lo de la tregua del agua, que por ahí todavía está vivo Shere Khan, entonces no necesariamente van en orden cronológico, ¿no? Es cierto. Exacto. No, se me pasó comentarles, no les pareció muy similar, o bueno, no les trajo algún recuerdo o se les hizo parecido la muerte de Shere Khan con la muerte de Mufasa. Walt Disney se Sí, animó años después a un poco más de crueldad. sí, aprovechó muy bien esa historia, ¿eh? Dos películas a la vez. Sí, 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 a mí sí me pareció. Yo cuando lo leí la primera vez dije, ay, esto. Es igual. Sí, es que bueno, se descalabra básicamente así. Más bien no se me Bueno, vino esa imagen cuando leí, porque muy direccionada con la película y con los audios que les comentaba que de niña me ponían, pues yo me imaginaba diferentes, ¿no? A los animales, lo, todo el tema del pueblo de los monos, por ejemplo, ¿no? No se me ha ido el nombre, pero en Walt Disney sí pone una jerarquía, por ejemplo, ¿no? Pone una jerarquía y los Bandarlog y pone una jerarquía porque está ahí el chimpancé, que es el rey Louie. Entonces yo en todo eso de la casa de K esperaba un poco así de... ¿Y la canción? ¿Y dónde- ¿En dónde empieza el swing? ándale. Pero bueno, hay que saber separar bien eso porque a mí me gusta mucho la película de Walt Disney, ¿sí? ¿Para qué? Me recuerda esa nostalgia de la infancia que les decía. Y rescato pues algunos cuentos de este libro de la selva o de las tierras vírgenes. Así es. De hecho, Y pues la música. un tanto lo que mencionabas del Rey Louis, que precisamente le da una jerarquía a los Vandarlok, pues contradice incluso la historia original, ¿no? Que los hace como anárquicos, que no tiene nadie un líder ni siguen regla alguna. Entonces, este, el tema de que tuvieran un líder, pues ahí sí es totalmente en contra de la historia, pero de acuerdo que a mí también me encanta la historia de Disney, o sea, la disfruto y la sigo disfrutando. No sé, pues simplemente lo sigo viendo con los ojos de la primera vez que la vi, cuando, no sé, debía haber tenido unos 8 años o algo así. Y, y pues sí, a mí me encanta esa historia, me encanta la música además, Sí, sí. y, y también disfruta la historia original. De hecho, pues ya hablando de historias como tal, pues sí me gusta más la historia original, porque pues está como más completa,
trata temas un poco más profundos sobre la ley, sobre los conflictos que llega a haber entre los humanos y la jungla, etcétera, ¿no? Y a ver, entrando en temas un poco más escabrosos pero que a mí me parecen interesantes, ya aprovechando, o bueno, más bien, no aprovechando, sino hubiera estado bien que se hubieran unido más desintegrados a esta conversación, Demasiado. porque creo que ese tema que se trató ahí en el chat sobre sobre todo esto que se ha vivido de la censura, ¿cuál es su opinión al respecto? Porque de hecho estuve leyendo que en Escocia, si mal no recuerdo, hubo incluso algunas protestas eh, en incluyeron algún poema de Kipling en algún museo y lo vandalizaron por racista, ¿no? Ah, mire. Y pues había opiniones a favor y en contra. Entonces, también como ejemplo, pues se pusieron ahí en el chat del club de lectura, pues se habló de algunos otros ejemplos, como en el caso de Lo que el viento se llevó, o algunas otras películas de Disney que, si bien no las han censurado como tal, o sea, no las han quitado, no las han prohibido su difusión, pero sí se ha incluido en algunas leyendas, por ejemplo, en algunas películas. Eso por un lado. Por otro lado, hay versiones que se están trabajando, que se sabe que se están trabajando sobre cuentos que tienen como un contexto muy específico. Por ejemplo, de La Sirenita, en donde se decía que se estaba buscando que la Sirenita fuera un personaje que no tuviera rasgos blancos, pues, caucásicos, sino de otro tipo. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Qué tanto el contexto actual, la ideología actual, o debería de regir o de funcionar como para censurar o para calificar una obra que fue escrita en un contexto totalmente distinto? Primero que nada, antes que entremos a eso, creo que sí hay que diferenciar y hasta separar la película de Disney, cualquiera, la primera de dibujos animados o las otras que siguieron, del libro. Creo que hay que separar y tomar como dos cosas distintas porque hay muchos elementos que las hacen distantes, ¿no? Uh-huh. Respecto a lo de la censura y todo eso, eh, si nos damos cuenta, todos los cuentos de niños, al tener y venir de una tradición oral, si se quiere, la mayoría, van a, van a ir van a tomar temas morales, de cuidado, ¿no? Advertencias. Entonces, muchos son bastante crueles. Si nos vamos a los orígenes, son crueles, ¿no? Y uno dice, ay, yo escuchaba esto y no me pasaba nada, pero los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, por Sí, ejemplo, exacto. o sea, la meten al horno a la bruja y claro, ahora uno dice, wow, ¿no? Y ese es un ejemplo eh, chico. Cada uno, si vamos con todos los cuentos, cada uno viene de eso, ¿no? De esa oralidad para cuidarse, no hables con extraños, ten cuidado de esto, en tal lugar puede pasar esto, eh, desde cosas cruentas como una violación, por ejemplo, hasta una violación, un rapto, no sé,
comercio de esclavos, comercio de trata de personas, etcétera. Entonces todo eso es bastante cruento. Entonces, Y yo eso por siempre he un lado. Por pensado, otro, perdón, yo siempre he pensado digo nada más así como paréntesis, yo siempre he pensado que muchos de estos cuentos, precisamente por esta tradición oral, pues era un poco también como para causar deliberadamente cierto temor a los niños, que se alejaran claro, de sus padres, que no hablaran con extraños, claro, que cosas así, ¿no? exacto, sí, 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 sí. Ahora, respecto a la censura y todo eso, yo lo único que puedo decir es que poco a poco, eh, así como se ha ido transformando ya, se tiene que seguir transformando, ¿no? Yo no sé si hay cambios profundos en nuestra sociedad, pero sí paso a paso cada transformación cuenta, ¿no? Si ahora se incluye un lenguaje más abierto, más afín a lo de ahora, ¿no? Más integral, más inclusivo, me parece mejor. Pero son transformaciones que se dan eh, lentamente, no se pueden imponer. Eh, para mí nadie que imponga una idea o diga es que esto está mal o esto está bien, eh, como con rigidez, me da mucha confianza porque no, o sea, creo que no estamos en un tiempo de ser rígidos y hay tanta diversidad que, que nadie puede juzgar y nadie puede ser dueño de la razón. Los parámetros del bien y el mal son tan culturales, son pues de usos, costumbres, creencias, eso. ¿Tú Voy, qué opinas, Draco? voy porque sí, tengo muchas cosas que opinar ahí. Bueno, por ejemplo, llega un momento en el que, pues, todo el pensamiento que tenemos en nuestros días, en este momento, eh, todo lo que es de tiempo anterior es transgresor, les molesta a mucha gente. Eh, en lo personal, los libros que han sido censurados, yo los busco. Y es más, me interesan más. Eh, uno de esos hablaban de Aura, de Carlos Fuentes, que llegó un momento en el En la que lo época de Fox, censuraron. ¿no? ah, y te dices, pero no tiene nada de malo, el libro está bien, está bien leve, Está bien pero light, lo sí. censuraron. Entonces, a mí sí, les digo, entre más censuren un libro o entre más le hagan bloqueos, a mí me llama más la atención. Lo que sí es de que lo comentaba Siago y lo comentaban también ahí varios en el chat, que llega un momento en el que pues tú estás juzgando al libro con pensamientos de ahora y también pierdes esa visión. Entonces no deberíamos de perder que pues se escribió antes y que lo escribieron por una forma o por una situación. Inclusive estaba hace tiempo, volví a retomar el de Diario El Corazón de un Niño y también, o sea, lo bonito es lo militar, lo bonito es de la patria, pero pues era el Ajá, sí, 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 bien contexto. supernacionalista, ¿no? Sí, entonces, bueno, no hay que encasillar a los libros, simplemente, pues si tienen el tiempo, léanlos, está padre, aunque sean censurados. A mí me parece bien interesante el tema y creo que se debería de abordar incluso más frecuentemente en algunos espacios porque a mí me llama la atención que antes pues la censura era principalmente, bueno, a lo mejor ahí el profe de distopías me podrá desmentir si me equivoco, pero como que era un tema más, digamos, como de, de actitud de conservadora, ¿no? Eh, aquí en México, pues el tema de Aura, por ejemplo, fue un tema de la clase política conservadora que no quería que se leyera ese libro en las escuelas públicas, o en las escuelas, no recuerdo si eran públicas nada más o en todas las escuelas. Y eh,
No, creo que fue un caso nada más, que el hijo o la hija La hija de de Carlos alguien. Abascal, que estaba en ese entonces como, creo que secretario del Trabajo, se quejó y algo le quería hacer a la escuela porque la habían puesto a leer ese libro del demonio que pues realmente, como dice Draco, pues está muy leve, no sé. Digo, realmente no es prácticamente nada explícito, pero por otro lado, siento yo ahora que algunos grupos que uno podría calificar como liberales, digamos el Partido Demócrata en Estados Unidos, está optando mucho por este tema de censura, ¿no? De bloquear expositores que van a hablar sobre cierto tema, de bloquear alguna película que se va a proyectar que habla sobre Sí, sí. cierto tema incómodo para ciertos grupos. Eh, y creo que no era bueno, desde mi punto de vista, creo que no era una posición común digamos, entre los grupos liberales, porque pues casi siempre se ha optado o como que era común el optar más bien que cada uno tenga derecho de elegir o de tomar conciencia de las cosas y en base a tu propio criterio definir si lo vas a ver o no lo vas a ver, o si lo vas a ver, tú lo vas a saber interpretar o va a ser responsabilidad tuya o de tus papás en caso de que seas un niño, el que lo puedas interpretar en el contexto adecuado para que no creas que si ves, um, si ves lo que el viento se llevó, vayas a creer que todos los esclavos eran felices siendo esclavos, ¿no? Esa es la parte que a mí realmente no comulgo yo con esa idea de censura como tal, porque pues creo que es una actitud un tanto paternalista el esperar que alguien más decida qué está bien y qué está mal para que tú puedas, en lugar de dejarlo como al criterio de la persona que le está observando, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Sí. Me hacen pensar, bueno, a no ser que el Inge Moscar me ayude ahí en el chat, no desconozco si aquí en Bolivia han censurado algún libro, algún tipo de lectura. Mm, Pasa también que uno mismo cambia y un libro que lo ha leído, por ejemplo, en el colegio, lo vuelve a leer eh, de adulto y va a tener diferentes percepciones, ¿no? A mí me ha pasado mucho con las venas abiertas de América Latina y por eso mismo no he entrado al panel porque yo estaba bastante afectada. Porque claro, o sea, yo lo he leído en el colegio y retomarlo acá ha sido así como, bueno, eh, a veces uno parece detenido, o sea, cuando lee ciertas cosas de su historia, parece detenido en el tiempo. Y bueno, y eso puede pasar. No sé si ha habido censura aquí, la verdad desconozco. Espero que no, espero que todavía eh, se siga eh, en el marco del respeto de la plurinacionalidad que ahora somos. A algunos no les gusta, a otros sí, pero que siga la vida y siga la buena vida y la dura vida también. Sí, porque al final de cuentas, bueno, creo que estos temas luego se vuelven un tanto espinosos y todo, pero creo que precisamente el no debatirlos abiertamente, pues se da, creo que es lo que está haciendo que nuestra sociedad cada vez se vuelva más polarizada, ¿no? O sea, en lugar de compartir, pues yo opino esto y aunque yo sé que voy a incomodar al otro, pero también estar abierto a escuchar otras opiniones, creo que esa es la parte que nos está llevando, desde mi punto de vista, a tomar posiciones extremas y cualquier cosa que yo escuche que va un poquito en contra de lo que yo pienso, pues ya ni siquiera lo leo, ni le hago caso, ni lo considero. Solamente las opiniones que están cercanas a mí son las que leo o las que considero como válidas, ¿no? Entonces,
pues eso a la larga está haciendo que se vayan separando ambos polos y cada vez es más difícil cruzar palabra entre un polo y otro, porque pues aquí en México se está viviendo en la política, se está viviendo pues sobre todo a nivel político es que se está dando ese caso. Antes yo disfrutaba mucho platicar con mis amigos sobre política, sobre religión, sobre lo que fuera, pero ha llegado un punto en donde pues es tan como tan fuerte o tan inesperada la reacción de la gente. O sea, es como llegan al punto de absurdo que de cualquier cosa que tú digas ya te encasilla es en que si estás a favor o estás en contra, ¿no? Como si todo fuera en blanco y negro y no pudieras tener una opinión en medio y que algunas cosas pudieran estar bien de un lado y otras cosas pudieran estar del otro. Esa es la parte que a mí se me hace que vale la pena discutir y bueno, ahorita en este caso ya creo que nos separamos totalmente del tema, pero creo que Totalmente. pero creo que vale la pena porque se tocó el tema en el chat del club de lectura, ¿no? Si estaba bien, si sí estaba bien censurar, o sea, leer a Kipling y leer el libro de la selva, incluso el niño lagartija por ahí proponía censurarlo, así como tal. No sé si en broma o en serio, que supongo que en broma, pero sí creo que toca este tema, ¿no? De la polarización, porque los que están a favor de la censura lo están sin cortapisas y los que estamos en contra, pues también así, ¿no? O sea, creo que nos hace falta un poco más de discusión sobre el tema en algunos aspectos. Podemos volver al tema bueno, despedimos al profe Distopías, muchas gracias por estar acá y gracias también al Inge Moscar que me contestó y le agradezco mucho. Podemos volver al tema del libro con la palabra adoctrinamiento, que en el inicio a mí me parecía y con el video de Asiago también que nos dio conocimiento para el tema de los scouts, que sí, que bueno, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esa palabra hoy en día, adoctrinamiento. Ay, ayúdame con la palabra. Adoctrinamiento no es lo mismo que todo lo que tiene que ver con educación y sí al mismo tiempo depende los objetivos y qué es lo que quieres, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y estoy de acuerdo con el señor esposo en varios de los puntos que ha dicho, pero también hagamos ameno esto y rescatemos todo lo descriptivo y todo lo mágico de aquel momento en el que fue escrito, ¿no? Y ahí sí le doy también, coincido con Draco, que hay que leer las cosas desde el punto de vista y desde el ojo del escritor, de la época, de lo que se vivía. Para hacer análisis más profundo se puede desmenuzar, pero ya en otras circunstancias, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ¿les parece si pasamos a la calificación y resumen de esta hora que Acá hay menos ya dos. le estoy leyendo el 0 a Draco en la frente? No. ¿Inicio? ¿Qué Sí, les vas. Bueno, antes de iniciar con la calificación, el compa Confi le da una calificación 4 de 5.
Y yo le doy un 2 de 5. La verdad no me gustó, no es un libro que me haya gustado. Seguramente es por la traducción. Llega un momento en el que sentí que si Mowgli no tuviera el cuchillo, no haría nada. O si Mowgli no tuviera el fuego, no haría nada. Entonces ahí también como que no me agradó tanto. Y lo de Shere Khan, pues era su comida. ¿Por qué le vas a quitar la comida a alguien? O sea, pero bueno, en lo, en lo general, no me agradó el libro y pues sí, recomendaron otro, que es el que le dio el premio a Kipling. Bueno, posiblemente se lo busque para ver de qué se trata. Pues yo le doy un 3. Tampoco es que me haya apasionado, me ha costado muchísimo, muchísimo leerlo, pero cuando le agarró el tiro de leerlo por cuentos sin presionarme, ahí fue diferente. Mm, repito lo que he dicho, lo he tomado desde tres perspectivas, la añoranza de mi niñez, el tema educativo, que ustedes saben que es mi rama y me interesa, y que puedo sacar cierto análisis de ahí, y el tema político, que también me ha parecido bastante interesante para reflexionar. Sí, bueno, yo le doy un 4 de 5. Sí, yo creo que no puedo separar la, la fascinación que tuve desde la versión de Disney con la historia y luego que la historia original me haya incluso gustado más. Y, y que además lo hice pues mucho antes incluso de que me interesara conocer lo que es um, como que el contexto histórico en el que fue leído, porque pues al final de cuentas lo que estás leyendo pues son historias de animales en donde digamos que es muy sutil el tema político o ideológico, es como muy sutil que uno con la mente tierna todavía no alcanzas a percibir como tal. Y creo que a mí sí me atrapa mucho ese tipo de historias en donde se habla de como de algunas tradiciones o que vas conociendo un poquito no sé realmente qué tanto esté cercana con las tradiciones de algunas castas hindús, pero sí me parece este, pues interesante algunos puntos de cómo, digamos, cómo estaba el peso que tienen los sacerdotes o ciertas personas en algunas aldeas, o la forma en que se capturan o se capturaban los elefantes y domesticaban, o todo cómo la parte esta, el cuento que de hecho no lo comentamos, pero que en donde están platicando el camello o unos camellos con un caballo, un elefante, Ah, unos sí, bueyes, que están hablando de su los servidores de su participación, majestad. ajá, que es su participación en las batallas, ¿no? Y cómo cada uno creía que lo que él hacía era lo más importante, este, para llevar a cabo la batalla y ganarla frente al enemigo, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de elementos a mí me parecen fascinantes y creo que me, me gusta acercarme a algunas culturas. Subrayo que no sé qué tan cercano esté a la realidad o a cómo realmente se hacían las cosas. Pero por esa razón es que me ha fascinado, creo que.
esas historias. Y así que yo le doy 4 de 5. Y bueno, Los anuncios eh, parroquiales. los anuncios parroquiales. Todavía no se tiene fecha para el siguiente libro, ¿verdad? No, todavía no. Todavía Vamos a no, ponernos bien de acuerdo. Muy bien. Próximamente nos pondremos de acuerdo. Este, pero es, de, es este, eh, ¿no? ¿Cuál es? quería Es ese, presumirlo, sí, es Negrita. ese. Ese de mismo. Bien, negrita. Quiero presumirlo, La elegancia del erizo, de Muriel Barberí. Lo, lo sugirió Minifer y bueno, al fin estamos leyendo una mujer. Entonces a mí me emociona y ahí estoy ya. Y me emociona también porque lo pude conseguir en físico. Perfecto. Entonces, en los próximos días, pues les vamos a estar informando seguramente por Twitter la fecha para la siguiente sesión. Y pues esperemos que se unan al panel más participantes. Y bueno, ya hoy volvimos a tener presencia Sí, ya de nuevo. Seguimos de vivos. presencia como club de lectura y presencia de la banda femenina en en las sesiones que ya se andaban ausentando mucho. Y Nah, siempre es que grato. ahí siempre, aunque sea detrás del telón. Muchísimas gracias a desintegrados.com, a Cere que está ahí siempre detrás produciéndonos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ere. Y en caso, entren a Canal Trans y fíjense lo que les pasa. Pueden llegar a ser parte de este club, porque aquí nos gusta leer y sencillamente comentamos, nada más. Sí. Bueno, pues les agradecemos mucho a su presencia, a los que estuvieron en el chat. Bueno, así rápidamente mencionamos a Atenea, Minifer, a Rommel, Gabox, el profe de Distopías, Asiago, Belén. ¿Es Ojos Perrunos? No, es Dije Blue Moscar, Rose. Blue Rose. Blue Rose, Eh, Elige Moscar, Amiga Veneno, mm, por Gabox, ahí Sigabox, Asiago, Gabox. eh, y pues ya, todos los demás que nos acompañaron y sobre todo los que están dentro del club de lectura, también dándole seguimiento a los libros, sugiriendo algunos otros. Jarocho Radioactivo también anda por aquí. Y a quien esté siguiendo después la transmisión posterior que se va a quedar ahí en YouTube para que después la consulten. Y pues muchas gracias a todos. Los esperamos en la siguiente sesión que ya les estaremos avisando la fecha. Eso. Se cuidan. Hasta luego. Chao, banda. Adiós.